comenzamos ya. Yo muy brevemente. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, darte de nuevo la bienvenida, Luisa, a este encuentro de militantes y simpatizantes y progresistas de Granada, que nos estamos reuniendo pues, con bastante asiduidad, no físicamente todavía, pero sí a través de videoconferencias. Y ahora, pues bueno, nos atrae una serie de trabajos que estamos desarrollando para hacer nosotros nuestro propio plan estratégico como provincia. Plan estratégico, evidentemente, que se tiene que ir conformando de cuestiones que son netamente provinciales, pero también, por otro lado, pues tenemos que ir recogiendo todo lo que vamos construyendo a nivel nacional, bueno, a nivel de la Unión Europea, a nivel del Estado y a nivel de Andalucía también, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Ya te tuvimos con nosotros para hablar de sanidad hace unos meses durante la pandemia. Bueno, y hoy vamos a hablar de infancia y adolescencia como sujetos, evidentemente, de derechos, no solamente en lo que respecta a la ley de protección de la infancia y la adolescencia, en los aspectos relativos a la violencia y a la garantía de la no violencia, sino bueno, vamos a ver qué somos capaces de construir para conformar un futuro de nuestros niños y niñas, y de nuestros adolescentes, pues bueno, el futuro utópico por el que luchamos los socialistas. Un futuro, evidentemente, libre de violencia, pero un futuro de igualdad de oportunidades, un futuro donde a través del sistema educativo nuestros niños y niñas y adolescentes puedan llegar hasta donde sean capaces de llegar sin estar condicionados por sus circunstancias sociales, un futuro con un sistema sanitario potente que los proteja, con un sistema de protección social que los proteja, un futuro donde tengan igualdad de acceso, vivan donde vivan y pertenezcan a la familia que pertenezcan, o sea, tengan los medios económicos que tengan, donde tengan acceso a la tecnología, ¿no? Que tanta importancia va a tener para su propio desarrollo futuro. Y este tipo de cuestiones son las que queremos ir recogiendo también en nuestro propio plan estratégico provincial, que, como digo, no son cuestiones estrictamente provinciales, evidentemente, son cuestiones de Estado y aquí tenemos nuestra ley de alguna manera para que nos sirva como guía. Estamos teniendo unos días, bueno, muy intensos a nivel político. Hemos tenido primarias como en Andalucía, Luisa, como conoces perfectamente, las tuvimos el domingo. Ahora estamos en una crisis política importante en la ciudad de Granada, en el Ayuntamiento de Granada, que a ver si finalmente desde luego el PSOE, como siempre, el PSOE de la ciudad de Granada, nuestro grupo municipal, el PSOE provincial y en todos los ámbitos, vamos a actuar para afrontar esta situación con responsabilidad, que es lo que siempre nos... responsabilidad, generando confianza en la ciudadanía y bueno, y ofreciéndonos, como hoy se ofrecía nuestro portavoz y candidato a la alcaldía, Paco Cuenca, como solución a la crisis que estamos viviendo. A ver si esto, como digo, nos sale bien. Y nada más, agradeceros a todos los participantes, a todos los compañeros y compañeras, o bueno, simpatizantes de nuestro partido, o simplemente personas que tenéis inquietudes por mejorar la sociedad en la que vivimos, por haberos estar esta tarde aquí con nosotros a través de esta videoconferencia. Y yo creo que va a ser una tarde interesante, constructiva y productiva y de conocimiento, de aprender. Y si aprendemos, evidentemente, ya sabéis lo que significa, que vamos a ser personas más capaces de resolver los problemas y de mejorar la sociedad en la que vivimos. Y sin más, pues olvido, cuando quieras, ponnos la presentación de nuestro invitado, lo que tengas que hacer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Luisa, por estar hoy con nosotros. Este plan estratégico, como comentaba Pepe, empezamos a trabajarlo a principios de año y el planteamiento, uno de los ejes fundamentales eran las políticas sociales, las cuales yo coordino junto con un pequeño grupo de trabajo
en el que empezamos hace poco con una conferencia con Miguel Ángel Vázquez para hablar sobre el futuro de los modelos residenciales, que creemos también fundamental, y creíamos también que uno de los puntos que había que tocar era precisamente la protección a la infancia, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que las políticas sociales, pues, tienen las dificultades que tienen, tú lo comentabas con la dependencia, Luisa, y, y ahora mismo en esta ley maravillosa que tú has sido parte creadora de ella, ¿no? Pues está empezando a llover fuerte, no sé si os habéis dado cuenta, por lo menos aquí en Cuyar Vega está lloviendo ahora mismo bastante. Pero es verdad que esa ley, pues luego esa ley se tiene que traducir en una serie de normativas que esperemos que veamos pronto y que, bueno, que también mejoren, pues como estamos hablando, la protección a los menores, la protección a la infancia. Pero nosotros tenemos una provincia que, como decía Pepe, pues tiene también unas dificultades muy singulares, ¿no? Tenemos una situación de despoblación, que también nos interesa ver esa perspectiva tuya, con dificultades de natalidad en muchos pueblos de nuestra provincia, que tenemos que ver cómo darle la vuelta a esto de la natalidad. Tenemos las dificultades de que en muchos municipios, pues estos chicos y estas chicas no tienen la misma igualdad de oportunidades que los que viven cerca de unas grandes ciudades, ¿no? Y bueno, eso también nos gustaría analizarlo contigo, ¿no? Y que nos dieras también esa perspectiva, porque lo que pretendemos con este plan precisamente es que luego de aquí saquemos el trabajo que vayamos a desarrollar desde el Partido Socialista en los próximos 10, 20 años y que nos sirva de guía para que todas las políticas que llevemos a cabo las hagamos con ese planteamiento de futuro que hemos diagnosticado previamente con este plan de acción, ¿no? Así que bueno, yo por mi parte, pues agradecerte que desde el primer minuto, que gracias a María José Sánchez, que me pasó tu contacto y que como bien dice, pues soy amiga, pudieras ponerte a nuestra disposición desde el primer momento y ofrecerte a estar aquí hoy en Granada, aunque no sea presencialmente, pero sí online, y estés con los granadinos y granadinas. Y por mi parte, pues un poco, si quieres, voy a pasar a comentar tu currículum, ¿vale? Que lo tengo por aquí para que un poco nos hagamos la idea de la suerte que tenemos. No solo has sido ponente en esta ley, sino en la ley de, como decía, la ley de eutanasia, o has estado también, hace poco leía, a ver si encuentro tu currículum por aquí, hace poco también leía que había influido también en todo lo que el aspecto de la ley de la universalidad de la salud, ¿no? Que también es fundamental. Con lo cual yo creo que tu trabajo está aquí, está patente para todas y para todas y es fundamental, ¿no? Luisa Carcedo Roces es licenciada en Medicina y Cirugía, es diplomada en Medicina de Empresa, actualmente es diputada por el PSOE por Asturias, es presidenta de la Comisión Política Territorial y Función Pública, que de esto también nos podrías contar algo, que estamos muy interesados ahora en todo lo que se refiere al aspecto funcionarial. Y has tenido mucha relación también con todos los aspectos en materia de sanidad, ¿no? De directora del área sanitaria del Valle del Nalón, directora general de Salud Pública del Principado de Asturias, diputada de la Junta General del Principado de Asturias, senadora por las Cortes, diputada por Asturias, consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias, eres secretaria de la Ejecutiva de Sanidad y Consumo del PSOE actualmente. Fuiste también la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil de España y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y ahora, pues, como bien decían los compañeros, pues esa ley que tramitaste en su momento y que creemos que hoy nos puedas contar, ha sido un hito, ha sido fundamental, como digo, no solo hay una cosa que a mí me ha llegado personalmente muy importante y que desde los servicios sociales llevábamos demandando desde hacía tiempo y es la posibilidad de que los servicios sociales sean autoridad gracias a esta ley que recoge precisamente esa autoridad de los servicios sociales para que los profesionales puedan trabajar también con esa seguridad, ¿no?, jurídica, que muchas veces nos encontramos con muchas dificultades, como tú sabes, en el camino. Así que por mi parte yo no voy a contar más nada de la ley porque para eso estás tú aquí hoy con nosotros y con nosotras. Así que muchísimas gracias, Luisa, y sin más te paso la palabra. Luego pasaremos un turno de palabra, ¿vale?, con los compañeros y compañeras que quieran intervenir y ya así poder
escucharte también las propuestas que podamos hacer. Y también es muy importante que todas las personas que estáis hoy aquí, agradeceros vuestra presencia, como decía Pepe, pero también que podáis hacernos llegar vuestras aportaciones a este plan estratégico, que queremos contar con ellas y queremos escucharos a todos y a todas. Así que por mi parte nada más, Luisa, tu palabra. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo, bueno, María José y María me conocen más. Yo estoy encantada. El tiempo que se dedique a trabajar en el partido siempre es tiempo ganado y tiempo bien utilizado. O sea que, porque a mí me interesa mucho, es una faceta que yo siempre cultivo mucho, y es la explicación ideológica de las medidas, el por qué lo hacemos así, no lo hacemos de otra manera, qué fines perseguimos y que se entienda, o sea, que el conjunto de la militancia comparta el por qué de hacemos las cosas y para qué, ¿no? Digamos que por qué, como suelo decir yo, pasamos por el tamiz de los valores cualquier medida o cualquier decisión que tomemos. Y eso yo creo que todo el tiempo que dediquemos a eso enriquecemos el partido. Y, por tanto, es tiempo ganado. Y bueno, y decir que el encuentro que tuvimos al inicio de la pandemia, que fue muy interesante, yo estuve, la verdad, comodísima, fue muy agradable y muy participativo. Así que bueno, y nada, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo empiezo diciendo que se va a producir una coincidencia de las dos leyes que comentabais antes, de la ley de eutanasia y la ley de protección de la infancia frente a la violencia, y van a entrar en vigor el mismo día, el 25 de junio. Se da esa casualidad porque la ley de esta se publicó en el boletín el día 5, son 20 días para la entrada en vigor y coincide, porque la ley de eutanasia tenía 3 meses para la entrada en vigor, porque bueno, pues necesitaba poner en marcha dispositivos para que pueda ser operativa. Bueno, ¿por qué esta ley, no? Bueno, pues esta ley vimos que era necesaria por lo que se está produciendo en el más silencio vergonzante en el seno de las familias y en los entornos donde están los niños. Y era necesario, hubo ya una subcomisión aquí en el Congreso sobre la situación de la violencia contra los niños, y ahí, pues bueno, hubo muchísimas comparecencias y una de las conclusiones fue que había que elaborar esta ley. Eso fue en el año 2014. Os voy a ir poniendo por intentar ser más concreta y seguir el guión. Os voy a ir compartiendo estas diapositivas para que os resulte más ameno y seguirla con más comodidad. Bueno, y eficacia. Decimos que por qué, os decía por qué es necesaria esta ley. Porque esta situación de violencia contra los niños se da en unas circunstancias muy especiales. Y se da en los entornos donde paradójicamente el niño tenía que estar protegido. Es donde encuentra la protección. Que muchísimas veces, o en la mayoría de las ocasiones, las violencias y abusos se producen en relación con personas que ejercen sobre el menor autoridad, o autoridad paterna, o autoridad activa o deportiva por el entrenador o lo que sea, ¿no? Entonces es la gran paradoja, con lo cual el niño y la niña están atados de pies y manos para poder defenderse y sobre todo para tener el valor de denunciar. En la situación actual se calcula que solamente entre el 10 y el 15% de los casos son denunciados. Los demás permanecen ocultos. Y yo suelo decir esto de que existe una capa espesa de silencio cómplice de toda la sociedad
por la cual este asunto no aflora y no se coloca en la agenda. Lo mismo que pasó con la violencia de género, que a fuerza de insistir y aprobar la ley integral, etcétera, pues se habla de ello, se denuncia, se actúa. En el caso de la violencia contra los niños, pues es una situación similar, con el agravante de que, claro, en el caso de los niños se produce no solamente en el entorno familiar, sino en todos los entornos donde se desarrolle su vida y con muchas menos capacidades de denuncia. Bueno, los registros que hay un registro funcionando, pues nos habla de 18.000 víctimas de maltrato en el año 18, 6.000 graves, o el teléfono ANAR, que es a donde los niños pueden llamar, y durante el confinamiento había un chat, pusieron un chat también para que no tuvieran que coger el teléfono y los vieran los convivientes, vamos a decir, que pudieran ser maltratadores, que los pudieran ver, hacer la llamada o oírlos, ¿no? En el Ministerio del Interior existe un registro de datos que nos hablan de en torno a 38.000 víctimas menores, ¿no? Este es el panorama. Con ese dato que nos tenemos que quedar de que aproximadamente solo se denuncian entre un 10 y un 15% de los casos. Bueno, ¿por qué tenemos que proteger a la infancia? Porque como sociedad organizada en instituciones, etcétera, la Constitución nos mandata. Estamos hablando de la Constitución del 78, donde ya nos dice el artículo 39 que los poderes públicos deben de asegurar la protección integral de los hijos, sean estos dentro del seno de la familia o no, independientemente de su filiación, dice la Constitución, ¿no? Y que también los niños deben de gozar de la protección de los convenios internacionales firmados por España. Y España firmó en el año 88 la Convención de Derechos de la Infancia, la Convención de Naciones Unidas de Derechos de los Niños. Por tanto, Constitución española, la Convención del año 89, ya cuando se produce la firma, donde ya en el artículo 19 también habla de la violencia contra los niños y contra toda forma de abuso físico, mental, etcétera, cuidados negligentes, malos tratos, etcétera. Y, como os decía, la ratificación de España de la Convención de Derechos del Niño. Este es el marco que nos exige a los responsables públicos que protejamos a los niños frente a cualquier tipo de violencia física, psíquica, abandono, etcétera. ¿Hasta esta ley no se hizo nada? Pues no, pues no. Esta ley es que es específicamente contra la violencia ejercida y abusos contra los niños, pero la protección de los niños se vino desarrollando a lo largo de la democracia. Y aquí vemos cómo fue evolucionando. Porque, ¿qué pasa? Pues que la ley del 87, especialmente la del 96, hechas por gobiernos socialistas, como podéis comprobar por las fechas, ya cambia el paradigma de la consideración de los hijos. La consideración de los hijos, que todavía pervive en Vox y en algunos ámbitos, es que los niños son de los padres, son propiedad. Y claro, todo lo que son o qué tipo de educación reciben, etcétera, es en relación a los padres. Y en la capacidad de los padres para educarlos, para darles oportunidades, etcétera. Los Vox, por ejemplo, los portavoces de Vox hablan siempre de mis niños, o sea, como si hablaran de su coche o de su casa. Pero el cambio de paradigma que se produce como consecuencia de la aprobación de la Convención de Derechos del Niño y que ya en la ley del 87 ya se empieza ya a cambiar el concepto, los niños son sujeto de derecho propio. Y esto es el cambio radical. O sea, los niños evidentemente tienen el derecho, dice la Convención, a tener una familia, la protección de la familia. Cuando esto falla,
o por carencias que puedan tener, tienen que las instituciones públicas acudir a protegerlos y a proporcionarles la satisfacción de las necesidades básicas y la igualdad de asegurarles la igualdad de oportunidades, ¿no? Estos paradigmas que fueron evolucionando y cambiando, en la del 87 ya generaliza la protección del menor y el interés superior del menor y establece una serie ya de medidas administrativas y judiciales para proteger a los menores. Es la ley de 1996, la Ley Integral de Protección Jurídica del Menor, donde ya se fija un marco muy concreto y muy amplio de protección integral de los menores, donde ya se regula específicamente los niños como sujetos de derecho propio. Tened en cuenta por las fechas que aquí ya había sido ratificada la Convención de Derechos del Niño, que como vimos fue en el año 89 y se publicó la ratificación en el 90, pero cuando España lo firma es en el 89. Bueno, en definitiva, que ya este concepto, este cambio conceptual del papel de los niños o de los menores en general en la sociedad, pues vino evolucionando y evidentemente el punto de inflexión pues fue la firma o la ratificación por España de la Convención de Derechos del Niño. Aunque como visteis, ya nuestra Constitución del 78 ya avanzaba en la obligación de los poderes públicos de la protección de la infancia, de los niños, dice de los hijos, independientemente de en qué familia nazcan, ¿no? Si es dentro del seno de la familia o hijo no reconocido, etc. Bueno, pues en general era ya o es ya un avance importantísimo el de la Constitución española. Y en el año 2015, a propósito de una comisión de estudio que se hizo en el Senado sobre la situación de las adopciones, de los acogimientos y de todo esto, pues se modificó la ley del 96, se actualizó, sobre todo en materia de acogimiento y de adopción, y actualizaron. Hubo dos leyes, una orgánica y otra normal, que incorporaron alguna medida añadida, pero la ley importante es la del 96. Y ahora, pues la pregunta que tenemos que hacer, hombre, si ya se avanzó tanto y se firmó la ratificación de la convención, etcétera, ¿por qué necesitamos una nueva ley? Bueno, pues básicamente esto que yo os decía al inicio, ¿no? Porque sabemos que se está produciendo mucha violencia contra los niños, se está produciendo en los ámbitos donde se desarrolla la vida del menor. ¿Y qué está pasando? Pues que hay un silencio sepulcral en torno a esto. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es disipar esa capa de silencio, y colocarlo en la agenda. Y lo que hace la ley es discurrir a lo largo de todos los ámbitos donde se desarrolla la vida del niño para crearle ese entorno que le dé seguridad y poner las alertas para cuando se produzcan situaciones de violencia, de abusos, de cualquier tipo de violencia, salten las alertas y se pongan las medidas en marcha para proteger a ese niño. Por tanto, en primer lugar, que la sociedad sea consciente, que es la medida más importante, la concienciación del conjunto de la sociedad de que no podemos continuar con este silencio sobre lo que está sucediendo y que asistamos pues a eso, a que se denuncie un 10 o un 15% de se conozcan de los casos que se están produciendo. Y cuando escuchas pues, lo que sucede con el teléfono ANAR, etcétera, pues claro, es que se te ponen los pelos de punta de lo que está pasando en muchos ámbitos y que la sociedad mira para otro lado. El objetivo de esta ley es que nos obliguemos a mirar
esa situación, ¿no? Esos casos de las niñas ahora de Canarias, o el niño muerto en la playa, o lo otro. O sea, esos casos que nos preocupan y que nos acongojan, pues que sepamos que se están produciendo, no siempre con un final de muerte, aunque también, pero que son casos muy graves que no se quedan en la infancia, que los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Porque, bueno, está María aquí, que sabe muchísimo más que yo de esto, pero que sepamos que a todo lo largo de la maduración psicológica del menor se configura su personalidad, pero también su sexualidad y, por tanto, sus capacidades de desarrollarse en la vida completa, ¿no? Tanto en la vida de relaciones, como en sus capacidades en la vida, como en el disfrute de su sexualidad. Y cuando suceden actos que suponen un trauma en esta edad, pues la mayoría no los son capaces de superar, y su personalidad se configura a partir de esas claves, ¿no? Por tanto, tiene una trascendencia para toda la vida de los futuros adultos. Y esto, además de esa concienciación, requiere pues que toda la educación del menor, y entiendo por educación no solo el sistema educativo, sino en la familia, en los entornos, etcétera, esté guiado por el buen trato y lo que se viene a llamar la parentalidad positiva. Es decir, que pues eso de la sangre, que la letra con sangre entra y todo eso, pues eso hay que erradicarlo de la sociedad, ¿no? El cachete bien dado a buena hora, bien dado, bueno, todo eso que es alto remedio y todo eso, ¿no? Que era habitual. Todo eso hay que erradicarlo de la sociedad. Y luego, pues, generar entornos seguros. Generar entornos seguros, lo que antes os decía, la ley discurre por todos los ámbitos donde vive y convive el niño, desde la familia, el entorno educativo, el entorno deportivo, cultural, sanitario, en todos los sitios donde habitualmente se desenvuelve la vida del niño, pues la ley establece qué condiciones debe de haber para asegurar ese entorno seguro y esos elementos que nos permitan detectar cualquier situación de violencia y poner o activar la protección que se requiere, ¿no? Y un papel importantísimo son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para los casos cuando se produce la violencia, que esto tiene un tratamiento específico en la ley. Por lo tanto, la ley tiene dos partes muy diferenciadas. Tiene una parte de prevención, protección, promoción del buen trato, de la parentalidad positiva, del entorno seguro, etcétera, etcétera, de todo esto. Y por otra parte, se ocupa cuando los niños sufren violencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué papel tiene que jugar el sistema judicial? ¿Y qué papel tiene que jugar todo el entorno de los juzgados, etcétera? ¿Y qué papel tiene que jugar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando se enfrentan a una situación de un niño con violencia, que haya sido víctima de violencia, ¿no? Bueno, bueno, esta ley, pues eso, asume los tratados internacionales, prioriza, como os decía, la prevención, una socialización en positivo, eso de la educación en positivo y la parentalidad positiva, y que se pueda desarrollar el niño y la niña, ¿no? Cuando digo niña para ahorrar tiempo. Pues en todo el entorno donde se desenvuelve su vida para que pueda tener las condiciones sin limitaciones y sin agresiones para que pueda desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Y cuando sea víctima, pues atenderle de forma rápida. Decía que tenemos que hacer cómplice a la sociedad en su conjunto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo hace la ley? Pues la ley lo que hace es regular el deber de comunicación. Cualquier persona que observe
o que advierta indicios de que haya violencia en vecinos de al lado, en el colegio porque no sé qué, o en el recreo porque no sé cuántas. Tiene el deber de comunicarlo, que eso es lo más importante. Y luego hay un deber de comunicación cualificado para las personas que trabajan en entornos donde hay niños, educativo, sanitario, etcétera. Eso es, tienen digamos, una obligación reforzada. Y también la ley establece procedimientos para que los niños se les pueda asegurar que si sufren ellos o lo observan en otros menores, se les establece canales adecuados a su situación para que puedan denunciar. Por tanto, el hacer cómplice a la sociedad se hace a través de este mecanismo. Luego se regula el entorno familiar, con esto que os decía de la parentalidad positiva, que sencillamente lo que significa es que hay que educar en el buen trato y hay que educar estimulando al niño, no prohibir los castigos, etcétera, todo eso. Y garantizar el entorno seguro en todos los ámbitos de donde se envuelve el niño. Se establecen protocolos de actuación frente a cualquier tipo de violencia, tanto en los centros educativos como en los centros sanitarios, deportivos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Todos ellos están obligados a formarse, a formar a los profesionales que intervienen específicamente en la violencia contra los niños y a seguir unos protocolos para que no se escapen casos. O ay, es que se me olvidó llamar a no sé qué, o hacer el papel de comunicación de no sé qué. Todo eso tiene que estar con mucho rigor llevado para asegurarnos de que se evita la revictimización de los niños y que no se nos escape cualquier situación que pueda ser peligrosa para la integridad del chaval o de la chavala. Se crea una figura de coordinador de bienestar en los centros escolares, porque ahí sí hay muchas posibilidades, no solamente de violencia específica, sino de pues eso, los abusos de los compañeros, el bullying, el no sé qué, todo eso que está tan de moda y que a muchos niños los lleva a unas situaciones límites. Por eso el coordinador de bienestar en los centros educativos tiene que ser la figura referente que tienen que los niños conocer, que existe, tiene que ser el resto de los profesores o lo que sea deben de pues, saber que existe esta figura y canalizar a través de él cualquier situación o de ella. La formación que antes os comentaba, específica en esta materia de los profesionales, y luego en los servicios sociales, que son quienes tienen que actuar. Antes, Olvido lo comentaba, ¿no? Los servicios sociales tienen que elaborar protocolos y planes de intervención específicos para casos de que cuando lleguen, que van a llegar a los servicios sociales, pues tener ya muy claro cómo actuar de acuerdo con lo que regula la ley, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña digresión para que lo sepáis, porque a mí me resultó muy desagradable. Me costó muchísimo conseguir el que los servicios sociales fueran agentes de la autoridad, algo tan sencillo, porque tienen que actuar en situaciones muy delicadas y muy conflictivas. Y la gente de la autoridad solamente pues hace lo que está en la ley, no va a ir con un tolete, es que aquí parece que vamos a poner que los vamos a convertir en policías, si no es eso. O vamos a sustituir a los jueces, que es lo que dice Vox, no es eso. Es que ante una situación conflictiva, digamos, la presunción de veracidad y de autoridad la va a tener el trabajador social o el educador social, la persona de los servicios sociales que intervenga. Pero aquí nos quedamos solos. Si os aseguro que tuve que defender este artículo y los servicios sociales en general con el PP, porque la supuesta izquierda son muy modernos y consideran que los servicios sociales agreden a los niños, es la violencia institucional y que hay que proteger a los niños frente a los funcionarios públicos. Es que era una cosa, pero bueno, esto me llevó discusiones de horas y horas y horas, y peleas
y al final asegurarme el voto del PP en el Congreso y en el Senado para poder sacarlo. Bueno, esto que lo sepamos porque esto se produjo en muchos más asuntos, que no me da tiempo a explicaros, en muchos más asuntos, pero que es muy preocupante, porque a veces la izquierda no sabe la brújula de a dónde tenemos que caminar y a dónde tenemos que avanzar, no sabemos, o sea, se pone loca a circular y el norte no sabemos dónde lo tenemos. Es un problema grave. Bueno, luego también pues lo que hacemos es dar mayor dimensión al registro, aquel que os contaba al principio, que existe, pero darle una mayor dimensión para que, y obligar, los servicios sociales tienen la obligación de cara a este registro central para intentar contabilizar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sucede, ¿no? Y luego hay un registro de delincuentes sexuales, hay un registro de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos y lo que hace la ley es que los que estén en ese registro está prohibido contratarlos en cualquier empresa que tenga la mínima relación con los menores. Continuamos. Bueno, el deber de comunicación ya os lo expliqué. Ahora, a partir de que la ley está aprobada, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué trabajo hay que hacer para cuando entre en vigor a partir del día 25? ¿Qué trabajo tienen las instituciones para que esta ley sea efectiva? Bueno, en primer lugar, la ley lo que regula es que se elabore una estrategia con las comunidades autónomas, porque luego la gestión de todo esto es en las comunidades autónomas, básicamente. Y con la participación también de organizaciones, del cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, de todos los agentes que tienen algo que decir, el Observatorio de la Infancia, etc. Se crea una conferencia sectorial de infancia y adolescencia, al igual que la hay, pues eso, el Consejo Interterritorial de Sanidad, que tanto ahora todas las semanas se habla de él y salen los medios. Bueno, pues se crea uno específico para la infancia y adolescencia, donde están las comunidades autónomas con el Estado, con los ministerios implicados, básicamente justicia e interior, también igualdad por el tema de la violencia de género que afecta a los niños, la violencia vicaria que lamentablemente estos días estamos viendo, y el comisionado de la pobreza infantil también forma parte de esta conferencia sectorial. Dentro del Consejo Interterritorial de Sanidad se crea una comisión específica para tratar los casos de agresiones a la salud, ¿no? de lesiones, agresiones, todo lo que tiene que ver con afectación a la salud física o psíquica de los niños, y ahí se crea también una comisión específica y una definición de protocolos para actuar en todo el ámbito sanitario. Y luego se crea una comisión de seguimiento para comprobar que la ley se está aplicando, cómo se hace, etcétera, definición de indicadores y todo esto. ¿Y qué sucede cuando tenemos un niño ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cambios introduce la ley para los niños que son víctimas? Os decía que tiene dos partes. Digamos, esta primera parte es una parte más preventiva, de adecuación de los servicios públicos, y como yo insistí, como tuvimos este debate tan serio con los servicios sociales, con el papel de los servicios sociales, yo siempre insistí mucho en que si no tenemos servicios públicos da igual lo que legislemos, porque tenemos que asegurarnos que lo que legislamos y los derechos que regulamos llegan y sean efectivos en toda la ciudadanía con carácter universal y con los servicios de calidad para todos. Esto es lo que aseguran los servicios públicos. Por eso hicimos tanto hincapié en mantener los servicios públicos. Porque aquí os cuento otra cuita muy rápidamente, y es que, claro, detrás de esta ley estuvieron continuamente las organizaciones de infancia. Y las organizaciones de infancia lo que consideran es que si no están ellas, la plataforma de infancia, Save the Children, UNICEF, no sé qué, pues no se fían. Y entonces en todos los artículos donde regulaban aspectos de
de funcionamiento de los servicios de protección, etcétera, pues ponían que fueran supervisados por expertos. Los expertos son ellos. En fin, que todo muy lamentable. Pero bueno, lo superamos, quedó bien la ley y ya está. Bueno, se crean unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sepan tratar con la delicadeza y el cuidado que requiere situaciones de niños sometidos a violencia, víctimas de violencia, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No vale que los atienda cualquiera, sino que se crean un cuerpo específico, con protocolos concretos. Y el objetivo es que los niños no vayan de oficina en oficina contando lo que les pasó, reviviendo lo que les pasó, sino que hagan una declaración una sola vez y punto. Y eso es un avance importantísimo de esta ley. Y que cuando hacen esa declaración se evite el contacto con el supuesto agresor, bien sea su padre, su tío, su maestro, su entrenador, quien sea. Evitar que haya el contacto. Esto todo lo estará en los protocolos, ¿no? Que cuando los niños quieran formular por sí solos la denuncia lo puedan hacer, y se pongan los mecanismos para que lo puedan hacer en el lenguaje que entiendan, en la forma que lo entiendan, quitando toda la presión de que se va a enterar mi padre y ya me va a matar cuando llegue a casa, ¿no? En fin, eso. Y también se regula la asistencia jurídica gratuita a los niños, ¿no? Que sean víctimas de violencia en todos los procesos donde tengan que intervenir. Luego se regula la especialización de los juzgados. Aquí el Ministerio de Justicia, la ley le da un plazo de 1 año a que envíe una modificación, una ley orgánica donde se regule la especialización de los juzgados para atender a los menores, ¿no? Evitar la victimización secundaria, que era lo que antes os decía, ¿no? Que evitar que los niños tengan que repetir una y otra vez lo mismo y revivir y comparecer en los juicios. Y bueno, de esto María sabe muchísimo, que es su vida cotidiana. Pero evitar esta situación a los niños, eso es muy importante. Esta parte de la ley es importantísima para los casos de niños que hayan sido víctimas. Cuando hay un padre agresor, o una madre, que puede suceder, pero bueno, cuando contabilizamos, pues bueno, también hay madres que son agresoras, pues se les quita la patria potestad a los padres, a los progenitores que puedan ser los agresores. Y luego quizás la medida estrella que fue más mediática y que fue más objeto de información de los medios de comunicación es la ampliación de los plazos de prescripción. Hasta ahora, la prescripción del delito, que bueno, va de 10 a 20 años según la gravedad del delito que se cometa contra el menor, era el plazo de prescripción. Pero el menor tenía hasta los 18 años para poder denunciar. ¿Qué hace la ley? Pues que a veces, cuando pues son situaciones muy traumáticas, pues no se atreven, no quieren revivir eso, ni siquiera para poner la denuncia, etc. Bueno, pues ahora se amplía el plazo. La ley ampliaba a 30 porque es lo sensato, el equilibrio sensato de otros países, lo que se hace en otros países, etcétera, y hombre, en consonancia con la Constitución y el Código Penal, que está en el contexto de la Constitución, de no avanzar en las penas, sino en la reinserción, en fin, una cosa equilibrada en cuanto a la sanción penal, ¿no? Pero bueno, aquí pues las organizaciones de infancia pues convencieron a todos los grupos parlamentarios que tenían que ser 40 años y al final pactamos en 35. O sea que la persona, cuando es agredida siendo menor, tiene hasta los 35 años para poder denunciar y a partir de ahí pues sería el periodo de prescripción del delito en concreto para el agresor, ¿no?
Y hay otra cuestión muy importante, y es que se elimina el perdón por la persona ofendida. Es decir, que eso de que porque diga el niño, no, aquí me maltrataron en no sé qué, pero le perdono, eso. Y ya deja de existir la causa, ¿no? Eso desaparece en el caso de que sea una agresión contra un menor. Y bueno, también lo que antes os comentaba, la privación de la patria potestad en el caso de penados por homicidio o por asesinato. También en el caso de la violencia de género, también se establecieron varias cuestiones. La primera, que no se puede tener en cuenta eso de que ya, bueno, María lo sabe bien, eso de que se llama el síndrome de alienación parental, que bueno, lo puso de moda ahora pues Rocito y todo este barullo, ¿no? De la Rocito. Pero bueno, que en general lo que se trata es de que muchas veces pues los padres dicen que es que los niños los denuncian porque la madre los alecciona o porque no sé qué, o porque en fin, ese síndrome que científicamente no está demostrado que sea utilizable, pues la ley dice que no se utilice esa situación. Y luego que en los casos de violencia de género no se puede producir la mediación entre los padres, porque se parte del hecho de que no hay una situación de equilibrio entre los dos miembros de la pareja, ¿no? Entre el padre y la madre. Luego, esto, bueno, esto si acaso que María luego comente algo más. Y luego, pues están las oficinas de asistencia a las víctimas, también como recurso de ayuda, de amparo, de seguimiento y de acompañamiento, etcétera, de los menores. Bueno, en el caso, pues también, como os decía, los casos de violencia de género, pues también se preservar el interés superior del menor en el caso de ruptura, que como dice María, que no se den sartenazos con el niño, ¿no? Y lo del síndrome de alienación parental, y sobre todo en el caso de las niñas que sufren la violencia específica por ser niñas, pues muchos casos, abusos sexuales, etcétera, aunque también se dan en los niños, pero se dan más en las niñas, pues bueno, lo que es específico de las niñas también lo recoge la ley. Y este es así, intenté trasladaros de forma bastante sistemática y siguiendo el propio contenido de la ley, el por qué esta ley. Leyes de protección de infancia, para resumir, existían. Nos obliga la Constitución, nos obliga como país al firmar la Convención de Derechos del Niño. A partir del año 87 empezamos a desarrollar leyes de protección de la infancia. Pues el Estado hacerse cargo cuando no hay abandono de menores, los centros de menores, todo ese desarrollo que se hizo de centros de protección de menores, etcétera, desarrollo de protección jurídica, la intervención del juez cuando tiene que intervenir, etcétera, todo eso, ¿no? Ya se fue desarrollando. En el 96 la ley integral que regula todo esto, con bastante amplitud y concreción, y pues la mejora que hubo en el año 2015, pero que nos quedaba esta parte, ¿no? Esta parte que es la violencia que se ejerce contra los niños y que está ahí soterrada, porque la sociedad, pues por lo que sea, pues mira para otro lado, ese silencio cómplice y vergonzante que digo yo siempre, y que había que poner luz ahí, focos, luz, y buscar la complicidad del conjunto de la sociedad, si no, no conseguimos nada. Porque se da en ámbitos privados, ¿no? Nos van a la plaza pública a dar latigazos a los niños. Esto se produce de forma soterrada, en el domicilio, en la escuela, en no sé qué, ven acá que te explico no sé qué deberes aparte y eso ya saben que es abuso. En fin, todo eso que sabemos que se produce y por eso la ley intenta quitar esa capa de silencio, pero sobre todo lo que hace es ir
por todos los lugares donde se desenvuelve la vida del niño, previendo cuáles pueden ser los riesgos que tiene y estableciendo mecanismos para prevenir la violencia. Cuando se produce, se detecte y se pongan en marcha los mecanismos de protección. Cuando hay violencia, estos mecanismos para evitar que el niño o la niña, pues bueno, vuelva a revivir otra vez eso, vuelva a pasar un calvario, prefiera no decir nada, porque a ver qué me va a pasar, qué va a pasar con esto, si yo me denuncio a mi superior educativo, familiar o parental o lo que sea, qué me va a pasar, en fin, todo eso para generar ese ambiente donde el niño o la niña puedan decirlo y la sociedad ponga todos los mecanismos posibles para protegerlo y para evitar que esto suceda y para que el posible abusador entienda que no es gratis abusar de los niños, ¿no? Y esto es un poco lo que es la ley, que entrará en vigor el día 25. Y no sé, como veo ya a María, que de todo esto sabe muchísimo y que nos ayudó mucho también, pues en la ley, pues, y que todavía hay mucho trabajo que hacer, como sabemos ella y yo, que quedó pendiente, que eso nos lo callamos. Y bueno, ya dejo de esto la presentación y ya está. Y ahora lo que queráis. Muchas gracias, Luisa. Ha sido, la verdad que te has portado, ¿eh? Has tardado los 40 minutos que te había dicho aproximadamente, así que muchísimas gracias. Nos gustaría también un poco, si quieres comentarnos algo de lo que hemos hablado, ¿no? De la situación de nuestra provincia o de ideas que creas que puedan mejorar el futuro de nuestra provincia de cara a la infancia, pues estamos aquí deseando escucharte. Y luego también, por empezar un poco a romper el hielo, tú comentabas el otro día cuando hablábamos por teléfono la importancia también del ingreso mínimo vital que tenía de cara a los menores, ¿no? Ese ingreso mínimo vital, que también tenemos muchas dificultades desde la administración ahora mismo con este tema y que esperemos que poco a poco se vaya resolviendo y agilizando los trámites, porque una vez más burocratizamos el servicio y eso está haciendo que llegue a muchísimas familias y un derecho que iba a ser o que estaba siendo acogido bien por la población y por la sociedad, pues al final se nos vuelve en contra una vez más si no somos capaces de agilizar esos trámites para que al final de verdad llegue a las familias que lo necesiten, ¿no? Entonces, yo por aquí te dejo este comentario para que un poco también nos hables de la importancia de ese ingreso mínimo vital de cara también al futuro, ¿no? Porque en estas charlas que hemos tenido anteriormente, pues una de las cosas que hemos planteado es cómo va a cambiar este futuro, ¿no? Ya está cambiando, ¿no? Hay muchas familias que por desgracia pues se van a encontrar en una situación de paro debido a las nuevas tecnologías, ¿no? A las nuevas formas de socialización y de trabajo, ¿no? Que se están imponiendo en nuestro país, en todo el mundo. Pero claro, eso conlleva también que tengamos un sistema de protección como el ingreso mínimo vital, que va a ser fundamental para que esas personas no se queden en la estacada, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante, aprovechando que te tenemos aquí hoy, que puedas hacernos también tu perspectiva sobre este tema y sobre la importancia que tiene, ¿no? A ver si te abren el micro, Luisa. Muy, muy rápidamente, porque esto merecería también pues una sesión, ¿no? Así que si queréis un día hablamos del ingreso mínimo vital. Porque, a ver, en España lo que se produjo fue un fenómeno de rejuvenecimiento de la pobreza, ¿vale? Hasta los años, más o menos en el momento de aparición de la ley de la dependencia, más o menos, y antes de empezar con los complementos a mínimos de las pensiones, que son los dos mecanismos de recursos económicos que se derivan a las personas mayores, pues la pobreza solíamos decir que tiene cara de mujer mayor, ¿no? Pues lo que se produjo en estos años
es que rejuveneció y ahora la cara de la pobreza es de niño o niña. Y eso es un drama en un país, porque no es que los niños sean pobres, es que eso tiene unas consecuencias, unas cicatrices en la sociedad que vamos a pagarla durante muchos años. Tiene efectos concretos en esos niños y niñas que van a acumular desventajas a lo largo de toda su vida. Van a tener muchas más dificultades para poder lograr el ascensor social. Pero se va a resentir mucho la propia sociedad, se va a empobrecer mucho, porque son muchas capacidades que van a quedar por el camino, ¿no? Y por tanto, cuando se produce este fenómeno de rejuvenecimiento de la pobreza, lo que comprobamos ahora es que el colectivo con menos riesgo de pobreza son los mayores de 65 años. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la dependencia ahora ya son más de 8.000 millones que se destinan a la dependencia. Ya es una ayuda muy importante a los mayores, porque los complementos a mínimos, que también se pagan con presupuestos generales del Estado, son de media otros 8.000 millones cada año que se complementa a las pensiones mínimas. Por tanto, estamos hablando de que una persona mayor de 65 años, salvo las que tienen las pensiones no contributivas, estamos hablando de pensiones mínimas de 700 euros. Luego, a ver, estamos hablando ya de unas cuantías razonables. ¿Qué pasa con la infancia? Pues con la infancia sucede que España es un país muy rácano en ayudas a la infancia. Si nos comparamos con otros países, vemos pues, que Alemania, Francia, los países de nuestro entorno, pues tienen ayudas a la infancia generosas. En nuestro caso, son muy racanísimas para la infancia pobre. Porque claro, aquí tenemos que mezclar lo que es el ingreso mínimo vital, que lo vamos a llamar así, que es prestación no contributiva de la Seguridad Social, y las ayudas o las deducciones fiscales que tienen la fiscalidad, el IRPF, y tenemos que mezclar las dos cosas. Y yo siempre digo, claro, los que protestaban por el ingreso mínimo vital, o decían, ayuda a los vagos, no sé qué, que básicamente tiene un enfoque dirigido a las familias con hijos y a las monomarentales especialmente. Pero claro, yo siempre digo, por prestaciones por hijo a cargo, por el régimen fiscal, pues tenemos 1.200 euros para las madres trabajadoras menores de 3 años, los niños menores de 3 años, para las trabajadoras, que encima se vincula con las cotizaciones a la Seguridad Social, y si no cotizas lo suficiente, tienes un empleo a tiempo parcial, lo que sea, no te dan los 1.200, te dan menos. Luego, para las trabajadoras del estilo mío, por ejemplo, empleadas públicas o trabajadores de trabajos seguros, con ingresos, pues rentas medias, pues si hasta los 3 años del niño tienes 1.200. Y sí. Y luego por deducciones por descendiente, pues más o menos, vamos a poner otros 1.200. Claro, en el caso del ingreso mínimo vital no llega a esas cuantías. Luego, aún así, no llegamos. Pero es que antes del ingreso mínimo vital eran 291 euros para los niños pobres y 2.400 como poco, voy a dejarlo ahí. Yo tengo un estudio hecho que es que te pone los pelos de punta, para las clases medias y medias altas, etc. Luego, claro, eso en la sociedad estaba produciendo un problema gravísimo. Y luego el resto de ayudas, que las ayudas en nuestro país se vinculan mucho a tu historia laboral. Si tú tienes un buen trabajo, tienes un buen desempleo, pero si tienes un mal trabajo, pues tienes poco desempleo, y cuando se te agota, pues ya no tienes prácticamente nada, y cuando no tienes nada, no tienes ingresos. Para nada. Entonces, lo que trata el ingreso mínimo vital es de que el país, España, que es un país donde hay mucha diferencia entre el 80% más rico, o sea, el 20% más rico y el 20% más pobre, el indicador 80-20, pues las desigualdades son importantes. Y lo que hicimos con este ingreso mínimo vital cuando lo diseñamos fue colocar recursos en el 20% más pobre y sacar de esa pobreza extrema a mucha gente. A ver, se hizo
como prestación no contributiva porque era la forma más rápida de hacerlo, ¿eh? Pero claro, hay que repensar todo eso, hay que unir las prestaciones por hijo que tienes por el IRPF y las de seguridad social para homogeneizar. Y a lo mejor hacerlo a la inversa, que reciban más las familias con menos recursos y menos las que no lo necesitan. ¿Vale? A lo mejor hacerlo a la inversa. Pero hay que juntar las dos cosas, requieren ya estudios con más serenidad y tal, pues que la prestación no contributiva, que está prevista en la seguridad social, como las pensiones no contributivas, como la LISMI, como otras ayudas que hay de protección a la familia, etc. Bueno, básicamente son de discapacidad y pensiones no contributivas. Bueno, pues esto era más fácil porque está ahí, solo era hacer una ley rápida y ponerlo en marcha. Bueno, ¿qué dijimos siempre? Pues que el ingreso mínimo vital era la garantía de una renta mínima, pero que eso no resolvía los problemas. Los programas de inclusión social había que continuar con ellos, porque la exclusión social no es solamente económica, es muchas más cosas. No me voy a extender porque no va el tema de esto y solo daros pinceladas. ¿Y por qué se está produciendo ahora el problema? A ver, aquí hay que decir también que durante muchos años fueron las comunidades autónomas. Hay que decir que voluntaristamente. Bueno, María José lo hizo en Andalucía y bueno, pues lo hicimos en las comunidades autónomas. Y fue durante mucho tiempo. Y ahora con el ingreso mínimo vital, que va a hacer un año ahora que se aprobó, claro, en un año no vamos a resolver como el agua de fuera gas esto de repente resuelto todo, ¿no? Porque es una prestación nueva, porque hay que comprobar ingresos, porque, claro, y es que lleva sus trámites y algo que las comunidades autónomas vinieron haciendo durante años, no pretendamos que ahora el Ministerio de Inclusión lo haga ¡pumba!, ¿no? Hecho, porque además, oye, pues hay que decirlo todo, el INS, que es el que lo gestiona, pues está en una situación de enorme precariedad de dotación de personal. Está fatal, está fatal. Entonces, claro, una carga de esta naturaleza más, pues con todos los problemas también de ERTES y de, bueno, todo lo demás añadido, ¿no? Pues bueno, quiero decir que es entendible, porque no vale decir, esto no es, voy al médico y me hacen una receta, voy y saco a la farmacia. Esto no es así, porque tienen que comprobar que efectivamente los datos son esos, con la agencia tributaria y con no sé qué, en fin, que hay que comprender y hay que explicar que y la ley se está tramitando aún. Lo que estamos funcionando es con el Real Decreto Legislativo, se está tramitando la ley. Bueno, dicho esto, que el objetivo del ingreso mínimo vital, que es fundamental para un elemento, para combatir la desigualdad de ingresos, para asegurar a las personas que no tenían ingresos que tengan lo mínimo para poder sobrevivir, que tiene un enfoque hacia las familias, sobre todo las monomarentales, madres que tienen dificultad para trabajar, que no tienen ingresos, que tienen hijos a cargo, etcétera, que de esto sabemos mucho lo que está pasando en nuestros entornos, y colocar dinero en la infancia, recursos en la infancia, para intentar resolver este enorme problema de rejuvenecimiento de la pobreza en nuestro país y que España no puede seguir siendo un país tan rácano en la ayuda a la infancia. Yo, por ejemplo, ahora os cuento una anécdota personal, porque estando en esto ni siquiera te das cuenta de todo, ¿no? Tengo a mi nuera embarazada, voy a ser abuela. Y claro, ahora te das cuenta, por ejemplo, el medicamento este que se utiliza para los náuseas y los vómitos no está cubierto por la Seguridad Social. Vamos, por la cartera de servicios, no la Seguridad Social, sanidad. Son 30 y pico euros. Yo el otro día que fui a la farmacia y se lo compré, pues eso. El hierro que toman, que claro, es que, claro, mi marido le dijo, tómate Tardiferón, que es el que damos para la anemia, ¿no? Que cuesta nada, 1 euro, y está cubierto por la cartera de servicios. Pero claro, es muy agresivo al estómago, se tolera muy mal. Y las embarazadas encima, que están vomitando con náuseas y con no sé qué, pues estaba desesperada la pobre chica.
Total, que hay un medicamento, me dice, oye, mira, a ver, es que hay uno en la farmacia que no sé qué. Claro, que no se absorbe el hierro, no se disuelve en el estómago, sino que pasa, bueno, en fin, otro mecanismo que se tolera mucho mejor. La caja, 20 no sé cuántos euros. Tampoco está cubierto. Estas cosas, los pañales, yo decía el otro día discutiendo con la directora general del ministerio, ¿no? Que estaba conmigo y sigue ahí. Yo decía, a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué damos los pañales a los mayores? A cualquiera que le gotee una gota de orina, les damos los pañales a troche y moche. ¿Por qué no podemos pensar que podamos darlos a los niños? Pues no lo sé, con que paguen la aportación o poner una aportación mayor del 50% a los que tienen recursos, pero que se los podamos dar a los que no tienen. ¿Cómo vamos a decir yendo a lo de o sea, es que es un lujo poder tener niños, aparte ya de lo demás que hablamos, ¿no? Pero es decir, todas estas cosas que son una nimiedad, pero que no nos colocamos. Yo ahora lo viví y reconozco que lo viví porque tengo en casa a mi nuera, ¿sabes? Pero que si no lo vives no te das cuenta y son todo gastos. Y para los chavales que ahora tienen estos salarios tan precarios y tan ridículos, porque te cobran 700 euros, el que cobra el salario mínimo 900, el otro pues a tiempo parcial, en fin, estos son los salarios que tienen los chavales de ahora, aunque sean titulados universitarios. Pues esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, que ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a que la cara de la pobreza sea de niño? Pues por todo esto, ¿no? Porque no construimos políticas públicas como las construimos para los mayores, que sí conseguimos, y lo conseguimos, proteger bien. Tenemos a los mayores en España más protegidos que en Suecia. Eso tenemos que saberlo. Somos de los países que más protegemos a los mayores, aunque se quejen, se sigan quejando, ¿no? Y a mí me da gracia porque dice, no, es que claro, como tenemos que ayudar a los hijos y a los nietos. No, amigo, tú no tienes por qué ayudar a los hijos y a los nietos. Los hijos y los nietos tienen que estar protegidos como estás tú. Esa es la clave. Esa es la clave. No tienen por qué buscar el refugio y la ayuda en sus familias, en sus mayores, y vivir de la pensión de la abuela. No, tenemos que ser capaces de establecer sistemas de protección también en la infancia, que son el futuro. Y tenemos que ser capaces de darles las oportunidades, que el sitio donde nacen no sea determinante, la familia donde nacen, no sea determinante para su futuro y para que pongan en la sociedad, al servicio de la sociedad, sus capacidades. Esa es un poco la clave de todo. Muchas gracias, Luisa. Vamos a empezar porque hay aquí unas cuantas palabras pedidas. Bueno, pues ya está. Empezamos por María José. Es que me pones a hablar del ingreso mínimo vital y se me va. No, sí lleva mucha razón, pero que es verdad que cuesta trabajo luego y lo que dice al final, no llegamos al final a todo porque es imposible. María José, toma la palabra. Sí, bueno, yo en primer lugar, muchísimas gracias, Luisa, porque la verdad es que sabiendo el tiempo de trabajo que tiene detrás esta ley, la de años y horas y más horas que le has dedicado, pues no, el resultado es bueno, es una ley buena y es una ley de protección fundamentalmente en materia que tiene que ver con violencia y violencia sexual y abuso, que realmente es un tema tremendo y creo que la ley va a ser un elemento fundamental para esa protección de los niños y de las niñas. Yo sí que comentarte, que imagino que lo sabrás y los compañeros y las compañeras que están ahí lo saben, que nosotros tenemos ahora mismo en Andalucía en trámite la Ley Andaluza de Infancia y Adolescencia, que es una ley que nosotros dejamos terminada con todos los informes y todo, pero como se adelantaron las elecciones no pudo entrar como proyecto de ley. Estaba el anteproyecto todo listo con todos los informes, pero no entró en el Parlamento y entonces decayó, ¿vale? Esta gente de las derechas, pues ¿qué ha hecho? Nosotros presentamos la proposición de ley cuando empezó la legislatura, de nuestra ley otra vez,
la proposición de ley, pero en la toma en consideración, en el trámite, no la tumbaron los 3 grupos de la derecha del Parlamento. ¿Qué han hecho ellos después? Pues ellos aprobaron, es decir, aprobó el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de ellos, donde aparece todo el articulado exactamente igual que el nuestro, solamente que le van quitando, y las compañeras que están aquí, que estamos en la lucha con los temas feministas, le van quitando los elementos que les molestan a la gente de Vox. Es decir, que tú dices, el mismo articulado, ¿no? Tú dices, pues claro, esta gente ha cogido nuestra ley y ha puesto nuestra ley. No, pero no es nuestra ley, porque ha cogido la ley y le ha ido quitando esos elementos que son la carga fundamental ideológica y la carga de protección para descafeinar el tema de la ley. Estamos en trámite ahora mismo de enmiendas. Nosotros hemos presentado casi 300 enmiendas, es decir, te podrás imaginar, y bueno, y ahora estamos intentando negociar para que finalmente en el texto no incorporen parte importante de las enmiendas. Yo lo veo muy complicado, porque la tensión ahí es muy fuerte, sobre todo con los temas que tienen que ver con la violencia que se ejerce hacia los menores en el ámbito de la violencia de género, que es pues un tema que es espinoso absolutamente para esta gente en el gobierno de Andalucía. Pero que sepáis que estamos en esa, ¿vale? Ya os iremos contando, y lo iremos contando a través pues de este foro mismo, puede ser, Olvido, que se puede ver más adelante cuando esté más avanzada, pero que estamos en ello. Y un tema que nos preocupa mucho, y termino con esto, de ese proyecto de ley, era que no incorporaba elementos aprobados en la ley estatal. Es decir, en esta ley de la que tú nos estás presentando aquí. Es decir, no tiene sentido que tú legisles y no contemples lo que te obliga, porque te obliga ya por ley en el marco normativo nuevo que hay con carácter estatal, ¿no? Entonces, bueno, eso también se va a introducir. Yo le pregunté a la consejera y me dijo que sí, que lo iban a corregir y toda la historia. Vamos a ver finalmente en qué termina, Luisa, porque es que esta gente no es de fiar. Entonces, y sobre todo, de verdad, en lo que tiene que ver en relación con la ultraderecha. Es decir, que esto están condicionando absolutamente las políticas y los temas legislativos, pues muchísimo más. Vamos, que estos le hacen dicen, pues no os vamos a votar, y van y no les votan, ¿sabes? Entonces ahora ellos intentan negociar con nosotros para ver si pueden sacar la ley, porque saben que en muchos temas no la van a poder sacar con Vox, pero el tema es que ellos tienen que aceptarnos las enmiendas que le metemos, si no, no, porque si no saldrá una ley totalmente descafeinada. Y bueno, yo creo que cuando tengamos los dos, si finalmente sale relativamente bien, pues vamos a tener un marco normativo de protección a la infancia, porque lo que sabemos y lo que vemos, y María, como tú dices, lo sabe, y tú lo sabes, y todas las que estamos trabajando, Olvido, que está en servicios sociales, lo saben, que detectan los casos, es la punta del iceberg de un drama que viven niños y niñas, más niñas que niños, pero bueno, en todo caso, niños y niñas en toda España. Es decir, es una cosa dramática, es dramática. Y gente con 40 años que por primera vez puede hablar de este asunto, porque está absolutamente tocada, y que a pesar de hablar se va a quedar tocada para toda su vida. Y eso es muy difícil, porque quien tenía la obligación de protegerla, de proteger a esos niños y a esas niñas, es quien precisamente los ha violentado, ha abusado de ellos, y los ha mantenido en una situación permanente de violencia. Así que muchísimas gracias, Luisa. Bueno, vaya abuela, qué alegría. Yo ya, qué alegría. Gracias. Muchas gracias, María José. María Escudero. Bueno, a mí me dais mucha envidia a las abuelas, que ya lo sabéis, porque mi hija no se anima, yo tengo ya muchas ganas de ser abuela. Pero bueno, a ver, Luisa, gracias por venir aquí a Granada, por asomarte a esta ventanita en Granada, y sobre todo gracias por tu trabajo, por tu compromiso, por tu rigor y por tu coherencia. O sea, ahí tú estás ahí con los valores siempre, y bueno, de verdad,
orgullosa de ti y de tu trabajo. Y orgullosa de nuestro grupo parlamentario que ha sido capaz de sacar esta ley adelante con tantos problemas y con tantas... Bueno, con tantos tirones de un lado y de otro. Bueno, yo que he tenido la suerte y el privilegio de, representando a colectivos profesionales, estar en contacto contigo, ¿no? Y bueno, de llevar enmiendas y hablar de algunas cosas, pues sí, del resultado final estoy contenta. Estoy contenta, ¿por qué? Pues porque me parece, y estamos todos contentos, porque como antes acaba de decir María José, hemos sacado a la luz un problema gravísimo de derechos humanos que estaba tapado y que sigue estando tapado, y que la ley pues da un salto porque saca pues esa situación extrema de violencia de los niños abusados sexualmente, fundamentalmente ese tema, que es un tema tabú, que están en el, bueno, y que como todos sabemos el 90% de los datos, y eso lo sabemos muy bien quienes trabajamos en esto, pues dicen que son personas de su entorno quienes abusan de ellos, o sea, son, como tú también has comentado antes, ¿no? O padres, o abuelos, o tíos, o las parejas de las madres, en fin. Y también es verdad que, también como apuntaba María José, afecta más a las niñas que a los niños. A ver, yo estoy contenta fundamentalmente por esto, porque claro, además, teniendo en cuenta que, bueno, porque estamos hablando de legislación básica, ¿no? El Estado legisla y luego las competencias están en las comunidades autónomas que tienen que diseñar. A mí me parece bien que los trabajadores, o sea, que los servicios sociales en el tema de la detección, que es donde fundamentalmente tienen que intervenir, pues tengan esa mayor capacidad que les reconoce la ley. Muy bien. Pero hay un problema grave que afecta a esa fase y afecta a toda la fase siguiente. Pensar que este tema es un tema que normalmente se judicializa, porque son delitos, y entonces acaban en el juzgado. Y en el juzgado pues ya no son los servicios sociales, son las personas que trabajamos en el ámbito privado o público al servicio de la administración de justicia. En todo el proceso, y eso afecta a la detección, pero también afecta a la intervención del tipo que sea, es necesario que tengamos profesionales que estén especializados, pero que estén especializados en el caso, bueno, en todos los casos, en una especialización que tiene que ver con tener en cuenta la perspectiva de infancia y la perspectiva de género. Y os digo una cosa, no soy nada exagerada porque lo vivo, esto no es mi tema ideológico, aquí no hablo como militante del PSOE, sino que hablo como profesional. Os aseguro que hay un déficit de formación en perspectiva de infancia y en perspectiva de género en los servicios sociales también, con todo el cariño, con todo el respeto, que se salve quien se tenga que salvar. Pero esto lo veo todos los días y hace falta invertir en formación y en especialización. Y en el caso del ámbito judicial, pues todavía falta otra formación, que es la formación técnica, porque muchas veces estamos hablando, bueno, muchas veces no, en todos los casos, lo que al final constituye la prueba de cargo fundamental para que se pueda determinar una condena es el análisis, o sea, es el testimonio de la víctima. Y ese testimonio de la víctima concurre con la presunción de inocencia de quien es denunciado. Por tanto, hace falta que alguien haga un análisis del testimonio de la víctima. Yo, de verdad, si os contara, no, bueno, daría para muchas horas. Lo que yo veo de los informes que salen de los testimonios de los niños y de las niñas, os pondríais las manos en la cabeza. Os pondríais las manos en la cabeza. Porque en un sentido o en otro, o sea, para decir que ha habido abuso o para decir que no lo ha habido. Quiero decir que como hay falta de formación técnica, falta formación en perspectiva de género, falta formación en perspectiva de infancia, pero también falta saber técnica forense, que es una parte de la intervención que es imprescindible a la hora. Los equipos psicosociales de los juzgados, bueno, primero, brillan por su ausencia y en Andalucía, para que lo sepáis todos, acceden de una bolsa genérica donde no se exige absolutamente ninguna formación previa. O sea, lo digo yo que hice todo lo que pude cuando fui delegada de justicia de la Junta y no se ha arreglado. O sea, los compañeros, también hay honrosísimas excepciones, también hay profesionales que por su cuenta se han formado y hacen su trabajo bien hecho. Desgraciadamente en Granada no hay mucho, eso también os lo tengo que decir con dolor de mi corazón. Pero bueno, yo trabajo en toda España, especialmente en Andalucía, y esto lo vivo todos los días. O sea, gente que no puede, que no tiene las competencias para hacer un trabajo que es de extrema
delicadeza. Bueno, entonces aquí toca desarrollar esto, o sea que yo no quiero monopolizar esto, pero lo quiero poner encima de la mesa porque ha sido un trabajo que hemos hecho con Luisa, que lo hemos intentado llevar, que bueno, por supuesto tenemos ya una reunión con la comisión, ahora hablo en nombre de los colectivos profesionales de psicología forense que represento, porque formo parte de la junta directiva de la Sociedad Española y tal, y vamos con el Consejo de la Psicología, hemos pedido ya entrevistas con la Comisión de Justicia, bueno, da igual, no quiero monopolizar esto en el ámbito profesional. Ahora, que dicho eso, también digo que, bueno, que batallar, hemos conseguido una cosa importantísima de la que estoy absolutamente orgullosa, que se prohíba que la palabra SAP aparezca en la sentencia. Es que eso de cara a la lucha contra la violencia de género y cómo las denuncias de violencia de género se convierten en un boomerang para las madres, es porque, bueno, o sea, es que me parece que es un avance de verdad del que me siento orgullosísima y me parece que es importantísimo, importantísimo, importantísimo. O sea que enhorabuena por todo lo que hemos conseguido y por todo el avance que supone, y efectivamente quedamos emplazados a seguir trabajando porque nuestros niños y nuestras niñas pues están viviendo unas situaciones, muy bien lo del colegio, o sea, la violencia en el ámbito escolar pues yo creo que está muy controlada, porque el que se hable en los coles de eso, que los niños sepan que va a haber una persona de referencia, pues muy bien, pero sigue siendo terrible el vínculo de cómo muchas veces los maltratadores de violencia de género usan bueno, ya lo hemos visto, la violencia vicaria, haciéndole daño a los niños para seguir ejerciendo violencia de género. Por tanto, de verdad que, bueno, pues tenemos que seguir trabajando. Que gracias, Luisa, un gusto tenerte aquí y allí, aquí y allí. María Arnedo, que también había pedido la palabra. Hola, pues yo voy a ser muy breve porque enlazo con justo lo último que hablaba María. Primero, gracias, Luisa, por tu exposición que ha sido detallada e interesantísima. Enlazo con el tema de la prevención en el ámbito educativo. Me parece genial, en concreto, la aparición de esa figura, que ahora no recuerdo el nombre, pero una persona específica para llevar el seguimiento de esto. Y para ser auténticamente granaína, aunque sea de adopción, le voy a poner un pero, que es una cosa que aquí se hace mucho. Espero que en el desarrollo de esta norma esa figura se llene de contenido y no accedan a ser personas sin ningún tipo de formación, como bien decía María. Es imprescindible que las personas que ejerzan ese trabajo sepan qué es la violencia, sepan qué es la perspectiva de género, porque si no podemos incurrir nuevamente en el mismo problema que tenemos con los planes de igualdad en Andalucía. Andalucía es una comunidad, la primera comunidad que puso en marcha planes de igualdad en los centros educativos. Llevamos muchos años, más de 20, con planes de igualdad, pero quien lleva el peso del plan de igualdad en los centros educativos son personas voluntarias a las que no se les exige ninguna formación. Es cierto que la consejería durante muchos años ha estado impartiendo formación para esas personas, pero para acceder al puesto no es requisito, con lo cual luego el trabajo a veces sale bien y a veces no. Y en el caso de la violencia sobre la infancia, como bien has expuesto tú y también está comentando María, la realidad es demasiado cruel para banalizarla. Así que creo que es imprescindible que ese detalle por lo menos se trabaje con todo el esmero posible. Gracias. Luisa, es que voy a trasladar un poco los mensajes que hay en el chat, ¿vale? Y luego ya te paso la palabra para que finalices, si te parece, ¿vale? Mira, aquí pregunta varios compañeros, hablan en relación a la formación que tiene que hacerse con fondos públicos mediante diplomas o máster que deban exigirse para trabajar con menores y con mujeres maltratadas, por ejemplo, ¿no? Plantean también que hay un déficit de formación en esta materia en los profesionales sanitarios de atención primaria también, que eso también es cierto, doy fe. Estábamos trabajando también en el Centro de Información a la Mujer de mi municipio precisamente en ver cómo trabajar con los profesionales para que detecten la violencia de género o la violencia con menores y creo que también es fundamental. Y aquí pregunta, ¿cómo afecta la modificación del artículo 154 del CC que requiere de forma expresa la decisión acerca de la residencia habitual de la persona menor, el consentimiento de ambos progenitores
o en su defecto utilización judicial, ¿se seguirá incurriendo en un delito de sustracción de menores? Yo me pierdo un poco con esto, pero si quieres lo tienes en el chat, por si quieres leerlo tú misma. Y bueno, si quieres puedes responder ya también al resto. No sé si hay alguien más que haya levantado la mano, creo que no. Así que si quieres, pues te paso la palabra. Muchísimas gracias, Luisa, por estar aquí esta tarde con nosotros y con nosotras. Y bueno, creo que se nota, como decían las compañeras, que lo vive y que lo sufre y que siguen luchando por esos valores que en el fondo pues compartimos todas las personas que estamos hoy aquí, ¿no? Que somos progresistas. Así que muchísimas gracias por todo ello y a seguir adelante y a conseguir que de verdad esto se haga una realidad. Te dejo que termine. Abre el micro, Luisa. Luisa, tiene el micro cerrado. Nada. Bueno, la ley, por la figura de alguien comentaba lo de la figura del coordinador que esté formado. Yo os decía que tiene que haber protocolos en todo y formación específica en todos los ámbitos, donde en sanidad, en educación, en servicios sociales, etcétera. Y el coordinador, pues, se regula específicamente en la ley, no es algo que puedan crear o no. Y, hombre, no se pudo ir más allá, hubo propuestas de enmiendas de grupos parlamentarios que querían regular más, pero claro, eso es ya competencia de las comunidades autónomas. Cómo se tiene que organizar en el centro educativo, eso ya pues no nos podemos meter, porque desde aquí no puedes correr el riesgo de que te la recurran de inconstitucional la ley, ¿no? Por tanto, eso ya hay que complementarlo en los centros, vamos, en las leyes autonómicas. Por ejemplo, la que estáis ahora haciendo en Andalucía, pues ahí sí ya puede entrar más específicamente cómo se tiene que concretar esto. Es una buena oportunidad también para alguna cuestión que pueda quedar inconcreta o poco matizada, pues se puede complementar en las leyes autonómicas. En el asunto de la custodia y todo eso, hombre, a detalles no entra la ley, pero lo que sí te dice es que en el caso de que haya maltratos de la persona que tenga una condena o lo que sea, o los casos de violencia de género, dice que no tengan la custodia de los niños, dice la ley, salvo que el juez pues haya, porque bueno, la particularidad de casuísticas es inmensa, que el juez aprecie que la circunstancia que tenga que hacerlo, ¿no? Pero la ley con carácter general prohíbe que los maltratadores sean los que tengan la custodia de los niños. Con carácter general. Aquí hubo bastante debate con las organizaciones feministas porque querían quitar esa coletilla de que, salvo que el juez observe, ¿no? Pero claro, los de justicia dicen que eso no lo puedes hacer constitucionalmente, no puedes cerrar esas opciones al juez. Bueno, eso los que sabéis más de leyes lo sabréis explicar mejor que yo, ¿no? Pero bueno, es esa la explicación de justicia, es que eso no se podía, esa coletilla había que ponerla sí o sí, porque tú no puedes decirle a un juez, porque las casuísticas son tan variables, que no pueda utilizar una salida si es que en ese caso era necesaria, ¿no? Y no me acuerdo si hay alguna cosilla más por ahí. Era el tema de educación y ¿no? ¿Había alguna cosa más? ¿Se olvida? ¿Se me haya olvidado? Yo creo que no. Hemos hablado de la formación, que tú ya también lo has planteado y que era necesario. Y bueno, yo ya saliendo... lo de la sanidad, sí, lo de la sanidad. Bueno, en sanidad también se regula que tiene que haber protocolos específicos. Y dentro del Consejo Interterritorial, que es que se reúne ahora con la pandemia, pero que se reúne habitualmente, y en los asuntos que no son propios de ley, sino que son de la gestión cotidiana de los asuntos sanitarios,
se aprueban protocolos o estrategias o no sé qué, pues en este caso pues aprobará un protocolo para los casos de vigilancia de la violencia de los niños. En sanidad, bueno, pues habrá déficits, pero en general, vamos, yo que soy sanitaria, pues si ante cualquier sospecha ya se hace la denuncia a la policía antes de la ley. Así que ahora ya con los protocolos que va a haber, pues va a haber mucha más vigilancia. Y luego se crea una comisión específica dentro del Consejo Interterritorial para analizar las situaciones de violencia, cómo se están produciendo, cómo se están siguiendo y qué mejoras hay que introducir, etcétera, para hacer todo el seguimiento de los casos que se estén produciendo. Por tanto, yo creo que la ley es bastante, o sea, se mete, como os decía, en todos los ámbitos para dar solución a lo que pueda suceder allí. Es decir, en sanidad, ¿qué pasa? Pues, oye, que te viene un niño con una lesión, que te viene un niño incluso fallecido, ¿no? Por maltratos. Es decir, todo esto, protocolizarlo, que ya hay, pero bueno, hacerlo ya de acuerdo con la ley y hacer luego un análisis de todo eso, no dejarlo ahí en resolver cada asunto, sino luego hacer un análisis por si hay que introducir algún otro cambio en los protocolos o alguna mejora o lo que sea. Yo creo que ahora, a ver, como casi todo, ahora va a depender de la capacidad de gestión que se haga en los servicios que intervienen. En el ámbito judicial, como antes comentaba María, ¿no? Los gabinetes psicosociales son gente formada, con ganas de hacerlo bien, que los jueces apliquen la ley con rigor y no solamente con la letra de la ley, sino con el espíritu que la ley tiene, porque eso se detecta también la voluntad del legislador, etcétera, que es lo que se quiere con la ley, ¿no? Y que los jueces lo hagan bien, que también regulamos que haya salas donde estén los niños, que no estén en una sala hostil, sino pues en una sala amigable, donde se les hagan las entrevistas, donde hagan la declaración, en fin, todo eso pues hay que hacerlo, porque lo pusimos en la ley, pero a lo mejor pues eso, el juzgado de no sé dónde o en la comisaría de no sé dónde más, pues tardan en hacerlo 5 años, y en esos 5 años pasaron un montón de niños por allí, ¿no? Tener esa sensibilidad, que eso tiene que ser, pues todos los servicios públicos tienen que tener la sensibilidad que destila la ley, ¿no? Incluso a veces ir un paso más allá de las recomendaciones de la ley, porque tú consideres que es bueno para el ambiente que tienes que generar en la atención a los niños que están en esa situación tan compleja, ¿no? Porque hay que ser realistas y ser conscientes de que, claro, que en muchísimas ocasiones los agresores pues son su autoridad, ¿no? O bien, como decíamos, o parental o docente o lo que sea, ¿no? El entrenador. Pues claro, los niños que tampoco tienen esa fortaleza psicológica, esa madurez para saber interpretar y racionalizar esas situaciones que les están pasando, eso hay que colocarse ahí, ¿no? Y por eso es tan necesario que haya protocolos que estén pensando en esto y que los profesionales que intervienen pues lo sigan. Y lo sigan bien, y luego que los servicios de infancia, que los servicios sanitarios, que los servicios sociales, que no sé qué, pues sean conscientes también de que esto hay que gestionarlo bien, hay que gestionarlo bien. Y como decíamos en sanidad cuando empezamos con la reforma, hay que ser capaces de sonreír por teléfono, que por teléfono te perciban que sonríes. Es decir, que eso, que no es lo mismo dar una respuesta dando un bufonazo o una sonrisa, ¿no? Eso, pues claro, ya pues va mucho en cómo se formen a los profesionales en todos los ámbitos. Sanitario es muy importante, en el educativo también, los servicios sociales en estos casos es determinante. Entonces, bueno, pues todo eso que seamos capaces no solamente de cumplir la ley, sino de interpretarla con ese espíritu de protección que lleva toda la ley transversalmente en todos los artículos que regulan. Pues Luisa, muchísimas gracias. Yo solo, en relación ya a lo que estabas terminando de decir, y como estar en la Comisión de Función Pública, una de las cosas que
hecho mucho en falta en la función pública es el tema de la evaluación de los profesionales. Creo que eso haría que se mejoraran mucho esas contestaciones y esas bufonadas, como tú comentabas antes, las malas contestaciones y las malas formas, si fuéramos capaces de articular un sistema de evaluación de los profesionales que también funcionase bien, como pasa también en otras áreas, ¿no? Y en otras empresas. Eso es. Mejorásemos la atención al ciudadano, que al final esa participación ciudadana, pues qué mejor participación ciudadana que cuando vaya a una administración te atiendan bien y seas bien recibido, ¿no? Qué mínimo que eso. Pues nada, Luisa, que muchísimas gracias, que ha sido un placer compartir esta tarde contigo y nada, que lo mismo te llamamos para que nos hables de la ley de eutanasia también, que la teníamos también ahí en el tintero. De hecho, hay personas que ya me han preguntado a este respecto porque quieren saber cuándo se va a poner en funcionamiento. Aquí en Andalucía ahora mismo no hay ningún trámite, parece ser, a nivel de salud todavía, ni la consejería ha planteado nada. Y claro, están preocupados los profesionales porque la ley se pone en marcha ya y hay un desconocimiento total por parte de los propios profesionales, ¿no? Entonces, ya te digo que ya te llamaremos para la próxima. Así que vale, sin problema. Hoy ya hemos sacado todo lo que podíamos y más. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias a todas las personas que hoy nos habéis compartido este rato tan bueno con nosotros. Esperemos sí, bueno, oye, María José, si necesitas algo para la ley, pues solo tienes que descolgar el teléfono. Y María, eso que tenemos pendiente, yo ya hablé con Save the Children para tener una reunión y poner en marcha todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Luisa, encantada. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Hasta luego, muchas gracias.